Me llamo Elisa Valenzuela. Tengo 29 años. Y el día de Año Nuevo aprendí exactamente cuál es mi lugar dentro de mi propia familia. Esa mañana entré en la sala de estar de mis padres, en su gran casa de estilo colonial en las afueras de la ciudad, con una bolsa de granos de café de especialidad que traje de la capital y una caja de pasteles finos que compré en el camino. La casa olía a canela y a café recién tostado. Había papel de regalo por todas partes y todos se reían. Mi madre sostenía en alto una nueva batidora de alta gama. Mi padre hablaba sin parar sobre una costosa parrilla para asados que acababa de recibir. Mi hermana ya estaba tomando fotos de su nuevo set de spa y belleza para subirlas a Instagram. Y mi pequeña sobrina arrancaba el papel de un juego de química. Mi nombre no se mencionó ni una sola vez. Me senté en el brazo del sofá y esperé. 5 minutos, 10, 15. Nadie me dio nada. Nadie me preguntó siquiera si ya había recibido algo. Era como si yo fuera ruido de fondo en una película sobre su vida perfecta. Finalmente dije, tan despreocupadamente como pude, ¿me perdí de algo? ¿O mi nombre se borró de la lista? Mi madre, Marta, se volvió hacia mí con esa mirada cansada e irritada que conozco demasiado bien y dijo, ¿por qué gastaríamos dinero en ti? Te has alejado de lo que es importante para esta familia. Ahora haces lo tuyo allá en la ciudad. En realidad, eres solo una visita por costumbre. Mi hermana Fernanda se rió suavemente y agregó, al menos por fin lo entiendes. Ya no estás realmente a nuestro nivel. No lloré. No grité. Me levanté, dejé el café y los pasteles en la mesa, les dije que ellos lo necesitaban más que yo y salí al aire frío de enero. Cuando el sol se puso el 1 de enero, yo ya estaba de regreso en mi apartamento en la capital, mirando la aplicación financiera que yo misma había construido. Una aplicación que rastrea cada dólar que fluye a través de sus cafeterías. El día terminó así, pero a las 8:30 de la mañana siguiente, el 2 de enero, apareció una sola caja en la puerta de mis padres que haría pedazos su pequeño mundo perfecto. Si quieres saber qué había en esa caja y cómo la hija a la que trataban como si fuera invisible resultó tener todos los hilos en la mano, quédate un momento. 5 años antes, yo tenía 24 años. Estaba en la ruina según la mayoría de los estándares, pero de alguna manera era la única en la familia que sabía lo cerca que estábamos del abismo. En ese momento Cafés Valenzuela, la pequeña cadena que mis abuelos habían fundado hace décadas, se estaba desangrando lentamente. Mi madre manejaba el día a día como siempre lo había hecho. Mi padre Hernán seguía firmando préstamos para equipos nuevos que no podíamos pagar, y todos seguían diciendo lo leales que eran los clientes habituales, como si la calidez y la tradición pudieran pagar facturas vencidas. Mi hermana mayor, Fernanda, era la niña de oro que publicaba arte late en redes sociales y se llamaba a sí misma la cara de la marca. Yo era la que se había mudado a la capital para programar, supuestamente la hija ingrata que había abandonado a la familia. Todavía recuerdo bien la noche en que abrí sus libros de contabilidad por primera vez. Estaba sentada en la mesa de mi cocina con una cena barata para llevar, mirando una hoja de cálculo que me revolvía el estómago. El alquiler de una sucursal estaba atrasado. Los pagos a los proveedores se posponían y el único plan que tenían mis padres era esperar que el próximo mes fuera mejor. Acababa de firmar un buen contrato como ingeniera de software en una empresa de tecnología financiera en el centro empresarial. Era la primera vez en mi vida que tenía dinero real en mi cuenta. Y en lugar de celebrarlo, conduje 3 horas hacia mi pueblo natal para tener una conversación incómoda con mis padres sobre números que no querían ver. Esa fue la noche en que me convertí en la accionista mayoritaria de Cafés Valenzuela. Nos sentamos alrededor de la mesa del comedor, la misma que mis abuelos habían comprado hace años, y se lo expliqué lo más tranquilamente posible. Yo pondría mis ahorros para pagar las peores deudas. A cambio, ellos me transferirían la mayoría de las acciones. Yo construiría un nuevo sistema de punto de venta, conectaría cada caja registradora de cada tienda a un panel en la nube y rastrearía cada dólar que entrara y saliera. Se acabaron las notas escritas a mano. Se acabó el dinero en efectivo misterioso que nunca llegaba al banco. Mi madre odiaba la idea de que yo fuera la que controlara los números, pero odiaba aún más la idea de la quiebra. Mi padre firmó porque pensó que era temporal. Fernanda firmó porque mamá lo dijo.
A la mañana siguiente conduje de regreso a la ciudad y comencé a programar. Durante meses dividí mi vida en dos. De día trabajaba en herramientas de pago y modelos de riesgo para mi empleador. De noche construía el panel de control de los Valenzuela, un sistema que extraía datos en vivo de las cajas de cada tienda, registraba cada transacción y la comparaba con el inventario y los depósitos bancarios. Cuando finalmente se puso en marcha, me paré en la parte trasera de la sucursal principal con mi computadora portátil, mientras mi madre atendía a una fila de clientes habituales. Cada pago con tarjeta o toque en la pantalla aparecía en tiempo real en mi monitor. Una pequeña prueba de que el sangrado podía detenerse. Nos estabilizamos. Las facturas se pagaron. Las cartas de cobro disminuyeron. Mis padres conservaron su casa grande en el barrio exclusivo. En papel, yo había salvado el negocio familiar. En realidad, solo había pospuesto lo inevitable y les había dado una herramienta lo suficientemente afilada como para cortar en ambas direcciones. Lo extraño fue que nada cambió en cómo me trataban. Durante una cena familiar para celebrar la recuperación, mi madre abrazó a Fernanda frente a unos clientes y dijo: «Ella es el corazón de Cafés Valenzuela. Sin ella no seríamos nada». Luego asintió hacia mí, que estaba a un lado con mi computadora, y agregó: «Y Elisa hace las cositas de la computadora, sea lo que sea eso». La gente se rió cortésmente. Sonreí porque estaba acostumbrada. Había sido la niña del fondo desde los 10 años, la que se sentaba a armar cosas mientras mi hermana encantaba a la sala. Pero ahora yo era la niña del fondo que poseía la mayor parte del negocio y tenía una transmisión en vivo de cada venta. Durante un tiempo me dije a mí misma que eso era suficiente. Que salvarlos una vez significaba que había hecho mi parte. Entonces, la noche del 1 de enero, mientras estaba sentada sola en mi apartamento después de esa terrible visita familiar, abrí el mismo panel de control que había construido para salvarlos. Vi un patrón que no encajaba. Las ventas brutas en cada ubicación eran altas. Los depósitos bancarios eran extrañamente bajos y la columna de efectivo parecía como si alguien le hubiera estado recortando pequeños trozos durante mucho tiempo. Me desplacé hacia atrás mes tras mes, vi el agujero hacerse más grande y me di cuenta de que mi familia no solo me había faltado al respeto. Habían utilizado el sistema que yo había creado para desviar dinero silenciosamente, confiando en que la chica que solo hacía cositas de computadora nunca diría nada. A las 8:30 de la mañana del 2 de enero, una sencilla caja marrón aterrizó en la puerta de mis padres, mientras yo miraba una barra de progreso en mi computadora a 200 kilómetros de distancia. La noche anterior, después de ver los huecos en la caja, me quedé despierta para exportar todo del sistema. Cada venta en efectivo, cada transacción con tarjeta, cada depósito, cada dólar faltante, todo perfectamente organizado en un archivo que contaba la verdad más claramente de lo que yo jamás podría. Puse ese archivo y una versión sin conexión de mi aplicación en una memoria USB, imprimí algunas páginas con resúmenes y metí todo en esa caja, junto con una sola nota adhesiva amarilla que decía: «Conecten esto». Sin firma, sin explicación. Solo números. Un servicio de mensajería lo había recogido ese mismo día y condujo hacia el sur, mientras yo intentaba decidir si estaba siendo infantil o finalmente honesta. En su cocina, mi madre probablemente estaba rellenando su taza de café. Mi padre revisaba las noticias en su teléfono. Mi hermana revisaba los comentarios en sus publicaciones navideñas. Cuando sonó el timbre, mi sobrina Lucía corrió a la ventana y gritó algo sobre un paquete. Mi hermana abrió, miró la entrada vacía y llevó la caja adentro como si fuera solo otro regalo de Navidad atrasado. Arrancó la cinta, abrió la tapa y se congeló. Dentro estaba la memoria USB, los informes impresos con el logotipo de la empresa en la parte superior y página tras página con columnas que mostraban ventas, depósitos y una columna creciente llamada «No declarado». No estuve allí para verlo, pero conozco a mi hermana lo suficiente como para imaginar cómo llamó a nuestra madre, su voz volviéndose más aguda con cada palabra. Mi madre se habría secado las manos en un paño de cocina, irritada por la interrupción, hasta que vio mi nombre en la letra pequeña al final del informe, generado por Valenzuela Analytics, una herramienta de Elisa Valenzuela. Eso fue lo único que hice a propósito. Mi padre habría tomado los papeles, los habría hojeado y se habría puesto pálido al darse cuenta de que los datos se remontaban a años atrás,
mucho antes de ese día de Año Nuevo en el que decidieron que yo no valía ni un regalo simbólico. En algún lugar, en medio de la confusión, habrían visto la línea que mostraba exactamente cuánto dinero debería haber estado en el banco y cuánto había entrado realmente. La diferencia no era un error de redondeo. Era un patrón. En algún momento mi madre debe haber tomado su teléfono para llamarme, porque apareció una notificación en mi pantalla que desapareció medio segundo después. Bloqueado. Un segundo después entró otra llamada de mi padre. También bloqueado. Luego un mensaje de mi hermana. ¿Hablas en serio? Seguido de 3 puntos. Luego nada más, que mi teléfono filtra los mensajes de números silenciados a una carpeta oculta. Nunca miro ahí. Mientras ellos se apiñaban alrededor de la mesa de la cocina con esos papeles y esa memoria USB, discutiendo sobre lo que se podía probar y lo que aún se podía ocultar, abrí los mismos informes en mi computadora y me desplacé lentamente. Miré los números como si mirara una vieja herida que finalmente estaba siendo suturada. Durante años me habían dado por sentada, diciéndole a cualquiera que quisiera escuchar que yo era simplemente la niña que jugaba con computadoras, mientras ellos hacían el trabajo real. Ahora, cada atajo que habían tomado y cada dólar que habían desviado estaba registrado en un formato diseñado para ser entendido por banqueros, contadores e inspectores de impuestos. Todavía no había decidido exactamente a quién se lo iba a mostrar cuando hice clic en guardar y cerré mi computadora. Pero una cosa sabía con absoluta certeza. Por primera vez en mi vida, mi familia necesitaba algo de mí más de lo que yo necesitaba algo de ellos. Mi hermana estaba parada frente a la puerta de mi apartamento a la tarde siguiente como si nada hubiera pasado, como si fuéramos dos hermanas normales que iban a tomar café después de las fiestas. La observé un momento por la mirilla. Estaba en el pasillo con su abrigo caro, el teléfono en una mano, un vaso reutilizable en la otra, y parecía más una influencer con un contrato de marca que alguien cuyo negocio acababa de ser diseccionado en papel. Cuando abrí la puerta, sonrió demasiado ampliamente y dijo: «Elisa, ¿podemos hablar un momento?». Mi primer instinto fue cerrarle la puerta en la cara. En lugar de eso, me hice a un lado y la dejé entrar. Dio una vuelta lenta por mi sala, señaló la vista, la credencial de una conferencia tecnológica enmarcada, el segundo monitor en mi escritorio, como si viera por primera vez pruebas de que mi vida era real. Luego dejó su vaso y dejó caer su actuación. «Mamá está histérica», dijo. «Papá también». Su voz tenía ese tono tenso que adquiere cuando tiene miedo pero no quiere demostrarlo. «Encontraron tu nombre en los informes. Saben que viene de ti». Me apoyé contra la encimera y esperé. Ahora hablaba rápido. «Pensamos que solo estabas ayudando con los préstamos». «Ok». «No sabíamos que en realidad eras dueña de la mayor parte de la empresa y tenías una especie de puerta trasera a todo». «Así no funciona», dije. «Ustedes se sentaron a la mesa y firmaron los papeles. Sabían exactamente lo que ofrecía y lo que pedía». Ella descartó eso con la mano como si fuera un detalle que no importaba. «Dicen que esto va a ser un desastre enorme con los impuestos. Que has explotado todo por nada. Por una fiesta estúpida». «Elisa». Mi pecho se contrajo ante esa palabra. «Nada. Una fiesta estúpida». Volví a ver a mi madre mirando a través de mí el día de Año Nuevo mientras todos a mi alrededor abrían regalos, y sentí que algo encajaba en su lugar. Fernanda debió haberlo visto en mi cara, porque cambió de estrategia. «Mira», dijo bajando la voz. «¿Sabes cómo es esto de la hostelería? El efectivo a veces es simplemente más fácil. La gente lo ha hecho durante siglos. Y a Lucía le encanta su escuela. Ama a sus amigas. Si esto empeora, podemos perder la casa, las tiendas, todo. ¿De verdad quiere ser la razón por la que ella tenga que empacar su habitación y despedirse de toda su vida?» Casi me río porque era tan predecible. Cuando éramos niñas, mamá usaba esa misma táctica, envolver cada argumento en culpa, familia y tradición hasta que ya no sabías dónde terminaban tus sentimientos y comenzaban los de ella. Pensé en Lucía con su cola de caballo desordenada y su juego de química, en cómo ella no tenía nada que ver con esto. Y por un momento sentí que mi determinación vacilaba. Luego recordé los números en mi pantalla.
Años de efectivo no declarado, años en los que pusieron mi nombre como funcionaria en los formularios de impuestos mientras silenciosamente robaban a la empresa que yo había salvado. No vas a culpar a una niña de 9 años por esto, dije suavemente. Tu mamá y papá tomaron estas decisiones, no ella. Sacudió la cabeza como si yo fuera irracional. Has cambiado, Elisa. Te fuiste. Elegiste la tecnología y a los extraños por encima de tu propia familia. Y ahora nos castigas porque no te hacemos una fiesta cada vez que vienes a casa. Ahí estaba, el viejo guión. Yo me alejé de lo único que importaba. Yo era una ingrata. Les debía lealtad eterna porque compartía su apellido. Pensé en una mañana de invierno cuando tenía 15 años. Estaba en la parte trasera de la tienda original con una computadora portátil apoyada sobre una caja de leche. Me había quedado despierta toda la noche para enseñarme a mí misma cómo construir una página de pedidos simple, orgullosa del pequeño formulario que podía enviar las opciones de bebidas directamente a la barra. Cuando se lo mostré a mi madre, se rió con condescendencia y dijo que lo quitara para no asustar a los clientes habituales. La gente viene aquí para hablar con nosotras, no con una pantalla, dijo lo suficientemente alto para que toda la fila la oyera. Luego llamó a Fernanda al frente y la dejó practicar espumando leche y charlando con los clientes, mientras yo fingía estar ocupada con la tarea en la parte trasera. No lo sabía entonces, pero ese día marcó la pauta para la siguiente década. Ella era la cara. Yo era el fondo. Y ahora el fondo tenía los recibos. De vuelta en mi apartamento, me enderecé y miré a mi hermana directamente a los ojos. Yo no les estoy haciendo esto, dije. Simplemente terminé de cubrir decisiones que no tomé. Si no hay nada que ocultar, entonces los números cuadrarán. Claro. Abrió la boca, la volvió a cerrar y tomó su vaso. Esta no eres tú, murmuró de camino a la puerta. Siempre fuiste con la que podía contar para poner a la familia en primer lugar. Dejé eso flotando en el aire antes de responder. Tal vez poner a la familia en primer lugar es lo que me metió en este lío. Después de que se fue, el silencio en mi apartamento se sintió más pesado que la noche anterior. Me senté en mi escritorio, abrí mi computadora y saqué todo lo que había exportado. Los informes, los registros, las cadenas de correo electrónico en las que mis padres se referían casualmente a tomar un poco de efectivo extra esa semana. Mi nombre en los documentos de la empresa que decían que yo era responsable si algo salía mal. Llamé al número de una abogada corporativa que uno de mis colegas había recomendado meses atrás cuando bromeábamos sobre los peores escenarios. Esta vez no era una broma. Le expliqué quién era, qué había construido, qué había encontrado. Le hice la pregunta que había evitado desde el momento en que vi la primera anomalía. Si sé que se está cometiendo fraude fiscal en una empresa donde mi nombre aparece en el papeleo, y me quedo callada, ¿eso me hace cómplice? No se anduvo con rodeos. No se ve bien, dijo. Y si sale a la luz más tarde intentarán absolutamente tirarte a los leones. Repasó mis opciones, incluyendo la autodenuncia o simplemente informar a la administración tributaria. Pasé el resto del día leyendo todo lo que pude encontrar al respecto, verifiqué los requisitos con mis datos, me aseguré de no cruzar ningún límite en cuanto a privacidad o piratería. Tenía acceso de administrador. Yo había construido el sistema. Tenía todo el derecho a esos informes. Cuando el sol se puso de nuevo sobre la ciudad, había escrito una declaración detallada, adjuntado archivos y completado el formulario en línea. No como una hija amargada, sino como una accionista mayoritaria que ya no quería que su nombre estuviera vinculado a una mentira. Hacer clic en enviar no se sintió dramático. No hubo un trueno, ni música en aumento. Simplemente se sintió como si finalmente saliera de una casa en llamas de la que me habían dicho que estaba en perfectas condiciones. Tal vez una familia real se habría preocupado de que yo fuera la que se asfixiaba adentro. Unos meses después el primer sobreoficial de la oficina de impuestos cayó en el buzón de mis padres, y todo lo que se había susurrado alrededor de la mesa de la cocina de repente tenía un membrete oficial. No vi sus caras cuando lo abrieron, pero me enteré del pánico a través de un primo que trabajaba a tiempo parcial en una de las tiendas. Me envió un mensaje diciendo que mi madre se había quedado callada en medio del ajetreo,
había caminado hacia atrás con la carta y había salido con los ojos tan rojos que incluso los clientes habituales lo notaron. La notificación en sí no era dramática. Era un anuncio estándar de una auditoría. El gobierno quería mirar más de cerca algunos estados financieros de una pequeña empresa, una empresa que en papel parecía más rentable de lo que fluía a través de las cuentas bancarias. Para un negocio normal, habría sido aterrador pero manejable. Para Cafés Valenzuela, con su pila de efectivo faltante cuidadosamente oculta y una accionista mayoritaria que acababa de presentar un informe de fraude, era una mecha ardiendo lentamente hacia un barril de pólvora mucho más grande. Mis padres hicieron exactamente lo que esperaba. Contrataron a un asesor fiscal local, imprimieron su propia versión de los números e intentaron construir una historia en la que los huecos en los depósitos eran simplemente errores inocentes. Se habló de bonificaciones informales en efectivo, propinas que se mantenían fuera de los libros, pequeños favores para los empleados que nunca llegaban a la nómina. El plan, por lo que pude reconstruir, era simple. Culpar a la mala administración, lanzar suficiente lenguaje emocional sobre ser un negocio familiar, y esperar que el inspector se conformara con un tirón de orejas. Mi nombre surgió cuando el asesor preguntó quién había diseñado su sistema. Ese fue el momento en que la situación dejó de ser un problema familiar privado y se convirtió en algo que yo no podía ignorar. Una inspectora de impuestos me llamó una mañana a mi celular mientras estaba entre reuniones en mi trabajo. Se presentó, confirmó mi papel como accionista mayoritaria y arquitecta del sistema, y preguntó si estaba dispuesta a responder algunas preguntas sobre cómo funcionaba el sistema de caja de los Valenzuela. Cerré la puerta de mi oficina, me senté y dije que sí. Programamos una videoconferencia. Una semana después estaba en una pantalla dividida con 3 personas que habían definido toda mi infancia. Mis padres estaban sentados a la mesa del comedor en su casa. Mi hermana a su lado, la misma lámpara de araña sobre ellos que había colgado sobre cada Navidad, cada cumpleaños, cada gran pelea. Al otro lado de la pantalla estaban la inspectora, su supervisor y el asesor fiscal que mis padres habían contratado. Yo estaba en una sala de reuniones aburrida en mi oficina, con una pared de vidrio detrás de mí, mi computadora un poco más atrás de lo normal para no tener que mirar demasiado mi propio reflejo. La inspectora comenzó con preguntas de rutina. ¿Cuánto tiempo había sido accionista? ¿Cuándo implementé el sistema de punto de venta? ¿Qué acceso tenía a los datos? Respondí cuidadosa pero honestamente. Expliqué que las cajas en cada tienda enviaban cada transacción en tiempo real a una base de datos central, que cada venta se registraba con una marca de tiempo, método de pago y monto, y que el sistema generaba automáticamente informes diarios que comparaban las ventas con los depósitos. Cuando el asesor intentó intervenir y sugerir que la sincronización tal vez a veces fallaba o que los registros estaban incompletos, pedí permiso para compartir mi pantalla. Abrí una versión limpia del panel con datos de demostración para mostrar cómo funcionaba. Les mostré el rastro de transacciones, el resumen de conciliación, los registros de errores que marcarían cualquier sincronización fallida. La inspectora observó en silencio y tomó notas. Mis padres solo miraban como si vieran la cosa que yo había construido por primera vez. Cuando la base estuvo clara, las preguntas cambiaron. ¿Alguna vez había discutido discrepancias entre los ingresos reportados y lo que mostraba el sistema? ¿Alguna vez se me pidió que ajustara los números? Respondí que en años anteriores había notado pequeñas banderas rojas y las había planteado en términos vagos, pero fui descartada con bromas sobre que el efectivo es difícil de rastrear. Dije que nunca había cambiado los datos yo misma, nunca había editado registros o eliminado transacciones, y que el sistema estaba diseñado específicamente para evitar cambios silenciosos sin un rastro de auditoría. Mi madre eligió ese momento para derrumbarse. Se secó las lágrimas que no corrían su maquillaje y dijo a la cámara: «Solo somos una familia tratando de mantener vivo un pequeño negocio. No somos una gran corporación. Tal vez cometimos errores, pero no somos criminales». Mi padre la apoyó hablando sobre la presión para pagar al personal, sobre el aumento del alquiler y los costos de insumos, sobre cómo a veces se acepta efectivo porque no se sabe cuándo vendrá la próxima crisis. Mi hermana trató de echarme toda la culpa a mí. Dijo que yo había elegido construir algo demasiado complicado, lo llamó una aplicación confusa que ninguno de ellos entendía realmente. Sugirió que algunas discrepancias tal vez eran mi culpa,
que tal vez había configurado algo mal o informado mal a su contador sin explicarlo bien. Me senté allí y los dejé hablar hasta que la inspectora asintió en mi dirección, preguntando tácitamente si quería responder. Tomé aire, mantuve mi voz plana y dije que el sistema no pierde dinero en efectivo. La gente lo hace. Señalé que los montos no reportados no eran aleatorios. Seguían un patrón consistente que siempre beneficiaba a las mismas personas. La inspectora preguntó si podía proporcionar archivos de exportación que respaldaran mi declaración. Le dije que ya lo había hecho y que podía encontrarlos adjuntos al informe que se había presentado meses antes bajo mi nombre. El silencio que siguió fue el más largo que recuerdo entre mis padres y yo. El asesor se aclaró la garganta, dándose cuenta de que yo no estaba allí para arreglar su historia, sino para trazar una línea entre mí y lo que ellos habían hecho. Las semanas que siguieron fueron una neblina de papeleo y tensión silenciosa y sofocante. La autoridad fiscal solicitó extractos bancarios, facturas de compra y años de recibos. Verificaron mis exportaciones contra lo que realmente se había depositado. Cada vez que aparecía un hueco salía otra carta. Cada vez que salía una carta, mis padres llamaban o enviaban mensajes de texto hasta que yo bloqueaba otro número. Mientras todo eso sucedía, mi vida en la capital tomó un extraño giro ascendente. Mi jefe me llamó a una reunión y me dijo que un artículo que había coescrito sobre la detección de fraude en pequeñas y medianas empresas había sido aceptado para una conferencia de tecnología financiera. Querían que presentara el estudio de caso que había anonimizado basado en los datos de los Valenzuela, menos los apellidos y el drama. Reservé un boleto de tren, escribí una presentación sobre cómo la tecnología puede proteger a los propietarios y empleados si se usa de manera transparente, y traté de no pensar en la ironía de usar la caída de mi propia familia como una historia de éxito profesional. El día que estuve en un escenario explicando a una sala llena de empresarios cómo el efectivo no declarado puede permanecer oculto a plena vista, mi teléfono vibró con un mensaje de voz de mi primo. Solo lo escuché tarde esa noche, pero cuando lo hice su voz temblaba. El fisco acababa de terminar una reunión importante con mis padres y su abogado. Las palabras fraude y multa por infracción se habían utilizado más de una vez en la misma frase. Ya no era una cuestión de si sucedería algo, solo de qué tan fuerte caería el martillo, y cuánto del daño intentarían descargar sobre mí. Para cuando el martillo finalmente cayó, era finales de verano. Estaba sentada en mi escritorio cuando llegó el correo electrónico de la inspectora. La investigación había concluido. El efectivo oculto no era un malentendido ni un error contable. Era un patrón y sería tratado como tal. Unos días después, mi primo me envió una foto de otro sobregrueso en la mesa de la cocina de mis padres. Dentro estaba la liquidación final, años de impuestos atrasados, multas altísimas e intereses que habían crecido silenciosamente mientras ellos fingían que todo estaba bien. Era más de lo que Cafés Valenzuela podía absorber, incluso en un buen año. Y este no era un buen año. Los clientes ya se estaban yendo desde hacía meses, asustados por los rumores y la tensión incómoda en el mostrador. Mis padres intentaron mantenerse fuertes al principio. Convocaron consejos familiares de crisis, aunque nunca fui invitada. Hablaron con los bancos sobre reestructuración, con los propietarios de los locales, con cualquiera que quisiera escuchar sobre cómo estaban siendo tratados injustamente. Nada cambió las matemáticas. En pocas semanas aparecieron los carteles de Se alquila. Primero fue la tienda más pequeña, la acogedora sucursal cerca de la universidad donde había hecho mi tarea de niña. Luego la sucursal principal en el centro, que mi madre siempre llamaba su segunda sala de estar. Vendieron equipos con descuento, muebles por menos de lo que valían, todo para juntar suficiente dinero y evitar que las multas se los tragaran. La casa siguió después. La gran villa que había albergado cada Navidad y cumpleaños. El lugar del que me había ido el día de Año Nuevo con una bolsa de café intacta en la mano. Empacaron décadas de fotos familiares en cajas y se mudaron a un pequeño apartamento de alquiler al otro lado de la ciudad. Un lugar más barato, un lugar donde nadie los mirara como estaban acostumbrados. Las consecuencias no se detuvieron en el dinero. Mi padre tuvo que ir a un cardiólogo después de que su presión arterial subiera tanto durante un chequeo que la enfermera no lo dejó irse sin pruebas adicionales. Mi madre dejó de publicar actualizaciones alegres desde detrás del mostrador porque ya no había mostrador que fuera suyo.
Los clientes habituales a los que llamaba por su nombre se fueron a otros negocios, y las damas con las que presumía de su éxito empresarial dejaron de invitarla a sus almuerzos. Fernanda intentó capear la tormenta en línea alejando su contenido de la marca familiar hacia publicaciones de estilo de vida vagas, pero los patrocinadores se retiraron silenciosamente cuando se dieron cuenta de que el encantador imperio del café detrás de ella era ahora una historia de advertencia. Las grietas en su matrimonio, que siempre habían estado ahí bajo la superficie, se abrieron rápidamente cuando golpeó el estrés financiero. Su esposo le reprochaba que lo arrastraran a un desastre que él no había creado. Ella le reprochaba que no quisiera fingir que todo se resolvería mágicamente por sí solo. En unos meses se separaron, luego se divorciaron. Lucía pasó de una habitación grande en un buen barrio a un apartamento más pequeño y a otra escuela donde nadie conocía su apellido. En algún momento en medio de todo eso, mis padres intentaron una vez más hacerme la villana. Mi teléfono se iluminó con un número que no reconocía. Una noche contesté sin pensar y escuché a mi madre incluso antes de que la conexión se estableciera bien. «Tú hiciste esto», dijo. Su voz estaba ronca, como si hubiera llorado durante horas. «Tú has destrozado a esta familia por unos numeritos en una pantalla y sentimientos heridos durante un día festivo. Lo hemos perdido todo porque no pudiste dejarlo pasar». La dejé hablar. Dejé que mi padre se pusiera al teléfono para decirlo también, a su manera más tranquila. Me habló de amigos que ya no llamaban, de empleados que se habían ido. Al final de su discurso dijo, «Sabes, nunca habrían cavado tan profundo si no los hubiera señalado en nuestra dirección. Has denunciado a tus propios padres. Eso debe hacerte sentir algo». «Lo hace», dije. «Significa que no estoy dispuesta a hundirme por decisiones que no tomé. Ustedes pusieron mi nombre en esas declaraciones. Ustedes usaron mi sistema para ocultar dinero y asumieron que me quedaría callada porque compartimos ADN. Esa fue su apuesta. Ustedes perdieron». Siguió más discusión, más culpa, más apelaciones a la tradición y la lealtad, pero nada de lo que dijeron cambió el hecho de que la autoridad fiscal había tomado su decisión y que Cafés Valenzuela era cosa del pasado. Cuando finalmente se cortó la llamada, me senté allí, mirando mi reflejo en la pantalla oscura de mi computadora, y sentí algo que no había sentido en años. No triunfo, no alegría, solo un tipo de alivio limpio y agudo. Estaba fuera. Poco después de que se vendiera el último negocio, recibí los papeles para finalizar la transferencia de mis acciones restantes al comprador, un grupo hotelero regional que había adquirido la marca y algunas ubicaciones. Firmé todo digitalmente, vi mi propiedad reducirse a cero y vi el dinero aparecer en mi cuenta unos días después. No era una fortuna, no después de las deudas y las multas. Pero era suficiente. Suficiente para el pago inicial de una pequeña casa cerca del río, un lugar con grandes ventanales y una habitación de invitados que podía convertir en una oficina. Suficiente para reponer el fondo de ahorros que había comenzado para mí misma después de darme cuenta de que la familia no era una red de seguridad con la que pudiera contar. Me mudé bajo mis propios términos. No al sofá de mis padres, no a la sombra del viejo letrero de los Valenzuela, sino a una calle tranquila donde nadie me conocía como la decepción que dejó el negocio familiar. Me llevé mis monitores, mi sudadera gastada y la misma computadora con la que había construido el sistema que cambió todo. Puse mi escritorio con vista al agua y abrí un documento vacío titulado «Siguiente». Oficialmente todavía era ingeniera senior en mi empresa de tecnología financiera. Extraoficialmente había comenzado a esbozar planes para mi propio producto. Una herramienta para ayudar a los pequeños empresarios a detectar exactamente el tipo de fraude y descuido que mis padres habían envuelto en el lenguaje de la supervivencia. Había cierta simetría en ello. Ellos habían usado mis habilidades para engañar al sistema. Yo usaría las mismas habilidades para ayudar a otras personas a mantener sus libros limpios. Meses después, cuando llegó el otoño, pasé por una de las antiguas ubicaciones de Valenzuela camino a ver a una amiga. El letrero había sido reemplazado, el menú rediseñado, los baristas todos nuevos. Nadie me reconoció. Nadie sabía que mi apellido alguna vez había estado pintado en las ventanas. Me paré allí un momento, vi cómo los clientes hacían fila para sus bebidas, y sentí una extraña mezcla de tristeza y gratitud. El lugar que había definido mi infancia se había ido.
La versión de mí que necesitaba su aprobación había desaparecido con él. Las personas que me habían lastimado habían pagado un precio que yo no tuve que cobrar personalmente. Me di la vuelta y seguí caminando hacia una vida que finalmente se sentía mía. La primera mañana que me desperté en mi casa junto al río, la luz entraba suave y gris por las persianas. Por un momento olvidé todo lo que había pasado. No había olor a granos de espresso quemados abajo, ni tintineo de tazas, ni el sonido lejano de mi madre gritando órdenes con esa voz clara y performativa que usaba para los clientes. Solo silencio. Mi propia taza de café, mi propia cocina, mi propio nombre en el contrato de compraventa. Hice un café filtrado con granos de un tostador local que no tenía nada que ver con mi familia, lo llevé a mi estudio y abrí mi computadora. El panel de control de los Valenzuela había desaparecido de mis marcadores. En su lugar había una nueva carpeta de proyecto, la que había comenzado la noche en que firmé la venta de mis acciones. Una herramienta para empresarios que querían transparencia en lugar de puntos ciegos convenientes. Un sistema diseñado para proteger a la gente decente de exactamente el tipo de atajos que mis padres se habían convencido a sí mismos de que eran normales. Construirlo fue extrañamente curativo. Cada línea de código se sentía como una pequeña reparación de lo que se había hecho con el sistema anterior que construí. En lugar de ocultar dinero, este sistema marcaba patrones de riesgo. En lugar de facilitar que los propietarios desviaran fondos, facilitaba que los empleados vieran cuando algo no cuadraba. Fui a reuniones locales, hablé con otros fundadores, escuché historias de baristas y contadores que habían visto cómo los jefes jugaban con los números. Me di cuenta de que mi familia no era única. Lo único inusual era que alguien desde adentro tuviera tanto las habilidades como la voluntad de decir, esto está mal, y no voy a cargar con esto por ustedes. Las noticias sobre mis padres y mi hermana llegaron lentamente después. Escuché que mi madre había tomado un trabajo a tiempo parcial en una cafetería mediana al otro lado de la ciudad, donde hacía turnos temprano y marcaba tarjeta como todos los demás. Ya no publicaba sobre ser el corazón de una marca. Simplemente servía café y limpiaba mesas. Mi padre alquiló una pequeña vivienda en un complejo cerca de la autopista, en algún lugar barato y anónimo. Iba a citas médicas, tomaba medicamentos, pasaba mucho tiempo viendo deportes con el volumen demasiado alto. Los amigos que solían venir a las barbacoas no visitaban el apartamento. Enviaban un mensaje de texto de vez en cuando y luego dejaron de hacerlo. Fernanda rebotaba entre trabajos temporales, tratando de reconstruir su personaje en línea sin el fondo de los Valenzuela. Todavía sonreía a la cámara, todavía hablaba de mañanas acogedoras y cultura del esfuerzo, pero las secciones de comentarios eran más silenciosas. La brillante historia de un próspero negocio familiar se había agrietado, y no había filtro de aplicación que pudiera arreglar eso. Lucía comenzó en una nueva escuela en otro barrio. Una vez vi una foto en un mensaje que alguien reenvió por accidente, su mochila casi tan grande como ella, su mano en la de su madre, su cara algo apartada de la cámara. Se veía pequeña, y más valiente de lo que debería ser. Esa noche abrí una cuenta separada a su nombre, una que ella aún no sabe que existe, y automaticé una transferencia de cada salario. No es un gran gesto. Es solo una promesa a mí misma de que si alguna vez decide que quiere estudiar, o busca una salida, o simplemente quiere tomar una decisión que no esté envuelta en culpa y obligación, habrá algo esperándola que no esté vinculado a los secretos de nadie. La gente a veces me pregunta si me arrepiento de lo que hice. Casi siempre lo formulan de la misma manera, ¿valió la pena? ¿Se sintió bien verlos perder todo? La respuesta honesta es complicada. No se sintió bien ver las caras de mis padres derrumbarse en una conexión de vídeo pixelada, o escuchar la tensión en la voz de mi hermana cuando se dio cuenta de que no había una salida fácil. No se sintió bien saber que una niña de 9 años tuvo que empacar su habitación porque los adultos en su vida eligieron atajos en lugar de integridad. Lo que sí se sintió bien fue salir de un papel que nunca debía haber interpretado. Crecí con la idea de que debía absorber cada mala decisión, tapar cada agujero y cargar silenciosamente el peso de elecciones que no había hecho. Porque eso era lo que significaba la familia. Fue necesaria una auditoría y un informe de fraude con mi nombre para entender que la familia sin respeto es solo historia compartida. Lo que hice no se trató de venganza en el sentido cinematográfico.
No pinché neumáticos ni grité en estacionamientos ni traté de arruinar la vida de nadie a propósito. Dije la verdad a las únicas personas que podían hacer algo al respecto y me negué a mentir solo porque compartimos el mismo apellido. Esa fue mi venganza. Me elegí a mí misma. Elegí no ser una vez más el chivo expiatorio silencioso y conveniente. Si hay una lección en todo esto, no es que debas denunciar a tus padres a la primera señal de problemas. Es que amar a alguien no significa que debas ayudarlos a enterrar el daño que causan. Es que tus habilidades, incluso aquellas por las que tu familia pone los ojos en blanco, tienen un valor que va mucho más allá de su aprobación. Y es que proteger tu propio futuro no es una traición si la alternativa es dejar que alguien más te hunda con ellos. Hoy en día, mi vida es pequeña de una manera que se siente pacífica. Escribo código. Camino junto al río. Tomo café con amigos que me ven como una persona, no como un problema a resolver o un recurso a agotar. A veces todavía paso por uno de los viejos locales de los Valenzuela y siento una punzada, un destello de tristeza por lo que podría haber sido si mi familia hubiera elegido la honestidad. Pero el sentimiento pasa. El alivio permanece. No arruiné sus vidas. Simplemente dejé de ayudar a ocultar cómo ellos estaban arruinando sus propias vidas. Si alguna vez has sido la oveja negra en tu familia, el hijo decepcionante a quien solo llaman cuando hay que arreglar algo, espero que mi historia te recuerde que puedes trazar un límite. Puedes decir no. Puedes elegir una vida en la que no pagues constantemente los intereses de los errores de otra persona. ¿Y si hubieras estado en mis zapatos, con tu nombre en esos documentos y tu trabajo convertido en un arma, qué habrías hecho tú? ¿Te habrías quedado callado para mantener la paz, o te habrías marchado como lo hice yo?